En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pueblo de Israel tenía experiencia de que Yahvé actuaba en la historia de los hombres. Había aprendido, así se transmitía de padres a hijos, cómo Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, cómo le había llevado por el desierto y cómo le había conducido a la tierra prometida, entregándoles el país de Zabulón, de Neftalí, el país prometido por el Señor. El pueblo en muchas ocasiones se rebelaba contra Dios, olvidaba con frecuencia las obras de Dios cuando venían momentos difíciles. Se olvidaba con frecuencia de cómo el Señor había mandado las plagas a Egipto, de cómo les había liberado cuando el faraón les perseguía, haciéndoles pasar el Mar Rojo, de cómo en el desierto lograron beber, comer, porque el Señor hizo que manara agua de la roca, o les mandaba el maná, ese pan que les servía para alimentarse, o los pájaros para que pudieran comer. Pero cuando venían los problemas, el pueblo olvidaba los actos y el amor de Dios. A veces a nosotros nos ocurre lo mismo también. Nosotros tenemos experiencia de Dios, no de un Dios que actúa cuando tú le mandas o le pides algo, porque Dios no es tu siervo, es el Señor. Pero Dios te ama y te quiere. Y porque te ama y te quiere, envía a su Hijo al mundo para salvarte. Y porque te ama y te quiere, no quiere tu condenación, sino que tengas vida y la tengas abundante. Por eso lo primero que Jesús les dice a sus discípulos es: creed en mí. ¿Por qué tenemos que creer en ti? Creed en mis obras, les dice en este Evangelio. También nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. La fe no implica comprender los planes de Dios. Hay veces donde sí, donde experimentas su amor, donde sientes su cercanía, pero en otros momentos tienes que abrazar la cruz. O la noche oscura del alma, no sientes nada por más que vienes a rezar. O te toca ser generoso ayudando al que pasa a tu lado. Y entonces cuesta creer en el Señor. En esos momentos, recuerda los momentos de luz. Recuerda, y no seas como el pueblo de Israel, un pueblo ingrato. Recuerda cómo el Señor ha tocado tu corazón, cómo el Señor envía a su Hijo al mundo por ti. Mira la cruz de Cristo, mira la Eucaristía. Hemos de ser más contemplativos, porque cuando uno mira la cruz de Cristo, recuerda la Eucaristía, deja que el Señor le consuele en los sacramentos, se produce aquello que decía Pascal: el corazón tiene razones que la razón desconoce.
He de formarme, porque mi razón tiene que darme luz y razón para que crea en Dios. Pero llega un momento en el que no puedo comprender a Dios plenamente. Y en esos momentos mi fe me sostiene y me dice, fíate, has sentido el amor de Dios, fíate de Él. Primera enseñanza. El pueblo de Israel tenía experiencia de Dios y nosotros también tenemos experiencia de Dios. Pero somos tan ingratos como ellos lo fueron. Nos rebelamos contra Dios cuando no comprendemos los planes de Dios. Es el Señor. No puedes tratarle como un cualquiera. Cuando no comprendas, contempla el misterio de la cruz, pide al Señor ayuda, ven a rezar para que el Señor te consuele, pero no dudes de Dios, no le retes, porque el Señor te ama y no se merece ese comportamiento. En segundo lugar, el Señor nos habla de la vida eterna. Dice el Señor que se marchará, pero que volverá a por los suyos y que en la casa de su Padre hay muchas estancias. Es decir, la muerte no es el final. La vida no termina aquí, en la tierra. Lo que enterramos son los cuerpos que no tienen vida, pero el alma pasa a la presencia de Dios. En la casa de mi Padre, dice Jesús, hay muchas estancias. Si no fuera así, os habría dicho que voy a prepararos sitio. No dudes que Cristo ha vencido a la muerte, que Cristo ha resucitado y su victoria es también la nuestra. Somos un pueblo de esperanza porque creemos que Dios cumple su palabra. El pueblo romano, heredero en muchas cosas del pueblo griego, creía en una serie de dioses, y ahí están las mitologías griegas y latinas, donde los dioses jugaban con los hombres. Pero el Dios cristiano, el Dios revelado, no es un Dios que juega con los hombres. Es el Dios que se hace historia de los hombres, porque Cristo, sin dejar de ser Dios, asume nuestra condición humana. ¿Para qué? ¿Para jugar con nosotros? ¿Para engañarnos? No, para darnos vida, para darnos la salvación. Por lo tanto, ¿cómo no vas a echar de menos a tus seres queridos cuando ya no están contigo? Es lógico y es natural, es fruto del amor, que eches de menos porque tu cuerpo y tu corazón lo echan de menos a la persona que ya no está. Pero tu fe te tiene que sostener y tienes que creer que nuestros seres queridos no están en el olvido, están en las mejores manos, que son las manos de nuestro Padre Dios. Tercera enseñanza. ¿Cómo se accede al cielo? ¿Qué tenemos que hacer para poder entrar en la casa de nuestro Padre Dios? Dice Jesús, yo soy el camino. Hace muchos años, cuando yo todavía era vicario parroquial y me tocaba celebrar la misa con niños, estaba sinceramente ya aburrido y no sabía qué más decirle a los niños. Porque claro, al final tienes que predicar cosas muy sencillas. Hay que ser buenos, hay que ser obedientes, tenéis que ser generosos con los hermanitos. Pero caray, al cabo de los años me repetía como las habichuelas. Y entonces dije, algo hay que hacer. Y se me ocurrió, digo, bueno, pues voy a aprender a contar cuentos. Del cuento saco una moraleja, el cuento me sirve para que los niños capten la atención, y de ahí saco una moraleja para que ellos se la lleven a su casa y vivan durante esa semana esa moraleja. Y buscando, cada domingo tenía que buscar un cuento, nunca había leído yo tantos cuentos. Buscando cuentos, encontré uno que me ha servido desde entonces muchísimo y os lo voy a contar a vosotros. Decía este cuento que en cierta ocasión un señor recibió una cruz por parte de Dios y que, como buen creyente, la cargó sobre sus hombros y empezó a caminar. Pero que a mitad de camino, hacia donde iba, se le apareció un buen señor, muy elegantemente vestido, y que le dijo, querido amigo, ¿qué carga lleva usted? Y él le respondió, sí, es la cruz que Dios me ha dado. ¿Y no cree usted, le decía este buen señor, que no merecería la pena que cortara usted un poquito de la cruz para que pesara menos y de esa manera pudiera usted caminar con más ligereza? Y que el señor se dijo, pues mira, pues tiene razón este buen hombre. Si le quito un pedacito de la cruz nadie se va a enterar. ¿Y qué más da? Le quito un pedacito pequeño y voy a caminar más liviano, más ligero. Llegaré antes a donde tengo que llegar, a mi destino. Y así lo hizo. Cogió un serrucho y quitó un pedacito de la cruz. Siguió caminando y al poco
Pasado unas horas, se le vuelve a aparecer el mismo señor, elegantemente vestido, con su sombrero. Pero buen hombre, ¿todavía usted está cargando con esa cruz tan pesada? ¿No le he dicho que quitara un pedacito? Dice, ya lo hice. Dice, pues quítele otro, si total nadie lo va a notar. Pues sí que es verdad, porque es que el calor, la pesadez de la cruz es demasiado ya para mí. Y le quitó otro pedacito. Total que llegó a una posada, descansó allí en la posada y al día siguiente pues reemprendió su viaje. Y que se volvió a aparecer este señor, muy elegantemente vestido. Y le dijo, pero amigo, ¿qué sentido tiene que usted lleve tanto peso? ¿A quién le agrada tanto peso? Déjela a un lado. Dice, no, a un lado no la puedo dejar, que me la ha dado Dios. Bueno, pues quítele otro pedacito, ya verá usted cómo es más liviana. Y le quitó otro pedacito. Total, que llegó al final del camino, y al final del camino era el cielo. Pero el cielo no tenía puerta, era una ciudad amurallada. Y él vio cómo los que llevaban la cruz igual que él, apoyaban la cruz sobre la muralla, y con esa cruz trepaban sobre ella para acceder al cielo. Ah, claro, pero él le había quitado 3 pedacitos. Los 3 pedacitos suficientes como para que ya no pudiera sobrepasar la muralla. Y no pudo acceder al cielo porque la cruz que Dios había permitido que tocara la puerta de su vida, él la había cortado, porque era muy pesada y no encontraba sentido a la misma. Yo soy el camino significa que tenemos que aprender a vivir como Cristo nos enseña. Y no hay rebajas. No hay rebajas significa que yo tengo que amar solo a los que me apetece. No, tengo que amar a todos como Dios me ama a mí. No hay rebajas significa que tengo que poner la otra mejilla y que tengo que perdonar como yo quiero ser perdonado. No hay rebajas significa que tengo que aprender a pensar primero en el otro antes que en mí mismo. No hay rebajas. Si no sigues a Cristo, que es el camino, si no sigues sus pasos, si no le imitas, no podrás salvarte. Dios quiere salvarte. Para eso envía a su Hijo al mundo. Él ha pagado la deuda contraída por nuestro pecado. Pero te van a examinar del amor, de la confianza en Dios, de la fe en Él. No busques cruces inevitables. No las busques. Pero las que son inevitables, cógelas. Las que el Señor ha permitido que toquen a la puerta de tu corazón, las tienes que llevar. Puede ser la muerte de un ser querido, puede ser una enfermedad, puede ser a veces la dura o difícil convivencia o educación de los hijos. No dejes atrás la cruz, porque la cruz es la que te servirá para entrar al cielo, si la llevas por amor, como Cristo subió a la cruz por amor a nosotros. Pues que el Señor nos ayude a no dudar, a no tener miedo, a confiar en aquel que no quiere nuestra condenación, sino que tengamos vida y la tengamos abundante. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie.